y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Amado Vudú, Artemio López, Natalia Salvo, Rinconet y Nagus arrancan el fin de semana sin marearse con las portadas de papel. Sin diarios en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. A la familia de la radio de las madres de la M530, muy buenos días. Acá hay alguien que extrañamos mucho, que se llama Sebastián Rinconet Fernández. ¿Cómo le va? Pero ¿cómo está usted, querida doctora Salvo? La extrañé mucho. Muy bien, yo también. No en sé realidad si te voy a decir algo. Sí, no solamente por favor. yo lo extrañé. Hay algo que es tácito, que se olió en el estudio, que es que Artemio López también te extrañó. Y lo digo acá, ahora, en este momento. Antes que llegue Artemio. Antes que llegue Artemio. Bien. Bueno, le decimos a la gente que nuestro conductor, el mejor vicepresidente varón de la República Argentina, como dice Rinconet, va a regresar el sábado que viene y les manda muchísimos besos. Así que, bueno, arrancamos una semana de noticias trepidantes, como dice nuestro amigo también, pero me gustaría destacar una, porque tenemos el comunicado de Cristina, el Segurola y la Habana de Cristina, vení Milei, te espero en el Patria, la gran noticia, como hablábamos con Carlitos afuera del aire recién, que es que los jubilados nos siguen, los jubilados y las jubiladas, nuestros viejos nos siguen enseñando y son punta de lanza en esta lucha, y la verdad que las imágenes que vimos esta semana son monstruosas. Yo creo que además de que hay que ser muy cagón para meterse con los jubilados, como decía Diego Armando Maradona, pegarle del modo que no tenés que tener no tenés vieja, no tenés tu viejo, no es lo primero que uno que se le representa. Pero después dos o tres circunstancias que surgieron del boletín oficial. Ustedes saben que yo soy abogada y tengo ese vicio de leer el boletín oficial. Pero les voy a contar que a través de un decreto de necesidad y urgencia, el presidente Javier Milei le aumentó el sueldo a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Decreto de necesidad y urgencia, es decir, en teoría no se podía esperar el trámite legislativo. Y esto la gente dirá, ¿y cuál es el problema? Bueno, que no es el mecanismo por el cual se aumenta la remuneración o la atribución de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. ¿Estamos en desacuerdo? No. El punto es que ya sabemos cuál es la conexión civil con las Fuerzas Armadas, ya sabemos qué es lo que pasa con los diputados libertarios, con los proyectos de ley de liberación de los genocidas, y esto va un poco en sintonía, ¿no? No hay plata, depende para qué. Pero además hay otra resolución que salió ayer, y la verdad me hizo acordar, por supuesto, a los grupos de tareas en las fábricas en plena dictadura cívico-militar. Me hizo acordar a lo que sucedió con el decreto de las desafiliación. En realidad no era así, era un decreto en 1977 que hizo caer todas las afiliaciones de manera compulsiva, y después hubo una reafiliación masiva en la República Argentina, y eso que en ese momento no te podías reafiliar a través de un formulario Google Forms, sino que tenías que ir a la fábrica y tu copia de afiliación quedaba ahí donde estaban las fuerzas de seguridad. ¿Por qué digo esto? Porque a través de una resolución del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, resolución 893, en el día de ayer se creó el Comando Unificado de Seguridad Productiva. Yo siento el eco de la voz de Rico cuando leo Comando Unificado de Seguridad Productiva. ¿Cuál es el objetivo?
destinar tareas a la prevención y control del orden en los enclaves productivos del país. ¿Saben qué significa esto? Que las fuerzas de seguridad no se van a dedicar, o sea, la seguridad interior para este gobierno son los laburantes que hacen medidas de fuerza, que hacen paro, son los jubilados. Es decir, vamos a financiar la seguridad privada a las empresas para que los laburantes no hagan huelga. Exactamente. Esto es muy grave, porque no solamente que esto va de la mano del protocolo de Patricia Bullrich, de que no hay ajustes sin represión, sino de una batería de leyes profundamente antisindicales que se están debatiendo en la Cámara de Diputados de la Nación y que tienen que ver con lo que antes fue la ley Muchi, lo mencionamos acá, la participación de las minorías en los órganos de conducción sindical, todos violatorios de la autonomía sindical, ¿no? Los sindicatos, al igual que las empresas, como las que tiene Halperin, tienen la autonomía para definir su gobierno, su administración, su constitución e incluso su disolución. Bueno, todos estos proyectos van destinados a quebrar un sujeto político que ya, si se quiere, por supuesto, goza de ausencia representativa e infinidad de cuestiones, una de las cuales menciona Cristina también en su documento, pero no quería dejar de decir esto porque se hace muy material a veces, muy palpable, muy tangible, no solo que es un gobierno que regula a favor del capital concentrado y que necesita esa regulación y ese poder judicial que le sirva de cómplice y connivente, hablo paréntesis, molieron a palos con gas pimienta y demás a trabajadores judiciales en la puerta del Palacio de Justicia, ¿no? Que estaban haciendo una medida de fuerza. Esto creo que es fuertemente disciplinador, porque dicen, mira, si estamos cagando a palos a laburantes acá en la puerta del Palacio de Justicia, un grupo de laburantes, ¿qué va a esperar para los otros trabajadores y trabajadoras? Quiero decir esto, no hay ajuste sin represión y esto se hace palpable. Van a utilizar el Estado, como bien dice nuestro amigo Rocco Carbone, para regular a favor de lo que son en rigor de verdad hoy en día quienes tienen el poder real en el mundo, que son estos grupos económicos concentrados. Bueno, quería mencionar estas perlitas jurídicas, si se quiere. No, lo que pasó con los jubilados es no es un error, digamos, no es un exabrupto, sino que es una política clara, de decir, che, vamos a palear a quien sea. De hecho, hubo todo una bajada de línea con los orcos y los trolls del gobierno, diciendo no eran jubilados, había pibes jóvenes, como si los pibes jóvenes no pudieran manifestar a favor de los haberes. Y también mostraban fotos de algún jubilado defendiéndose, y eso demostraba la violencia intrínseca, claro, de los jubilados. Recordemos, no hay nada nuevo en esto, recordemos diciembre del 2017, las famosas 14 toneladas de piedra que demostraba que nuestros jubilados estaban en buena salud, digamos, podían tirar 14 toneladas de piedra sin problema. Y la verdad, todo esto parte de la resolución de la ministra Pum Pum, que establece que no se puede ocupar la calzada. Es una estupidez. Eso no solo es una estupidez, es inconstitucional. Es como decir, es contrario a lo que dicen los organismos internacionales. Absolutamente. Hay que decirlo. Es criminalizar la protesta social, diciendo, bueno, mira, podés protestar, pero arriba de la vereda. Es ridículo, no hay manera de sostener eso. Y lo que ocurre, la resultante es esta: toda manifestación deviene en delito, lo cual no deja de ser asombroso teniendo en cuenta que nos gobierna los entusiastas de la libertad. Entonces, tenemos libertad, es decir, los niatos por suerte no gobernaban cuando sus hordas manifestaban en plena cuarentena, quemando barbijos y operando en contra del plan de vacunación. Ahí nadie los golpeó, nadie salió a agredirlos, por suerte para ellos no gobernaban. Pero creo que la escena está lista, digamos, es esto es lo que a esto vinieron. Esto vinieron, saben, por ejemplo, lo que vos decías de Vaca Muerta. Lo habíamos hablado acá, salió una resolución justo después del RIGI, claro, para establecer una especie de policía de estos emprendimientos. ¿Por qué? Porque saben, es como la forestal, saben que estos emprendimientos van a generar reacciones populares adversas. Entonces ya te lo están diciendo, dice, che, ¿sabes qué? No solo le estoy ofreciendo a grandes corporaciones que se vengan a llevar mi materia prima sin ninguna contrapartida, sin que haya
un intercambio tecnológico, sin dejar los dólares acá, absolutamente, llévate todo, pero además voy a gastar recursos públicos para meter cana que te proteja de las marchas adversas y te proteja de la reacción popular en contra. Es maravilloso. Bueno, pero esto es el modelo. Para eso requieren, cuando te dicen queremos destruir el Estado, ni remotamente. Quieren concentrar el Estado en las áreas que les interesa. Por ejemplo, seguridad. Porque uno podría decir, che, me encanta, sos un liberal. Fijémonos cuáles son los ministerios que quedaron y cuál se suprimió. En todo lo que es salud, educación, trabajo, que son derechos de primera generación y de segunda generación, están condensados en un ministerio que es de capital humano. Lo que dice siempre Amadou, este es un sistema que personifica las cosas y cosifica a las personas. Pero justicia y seguridad lo tenés intacto, Rincoy. Absolutamente. Y es seguridad, uno podría decir, pero che, me encanta tu idea liberal del mundo. Si te chafan el celular o si te toman una planta, es un tema entre privados. El Estado no tendría por qué meterse. Resolvelo vos. No, en ese caso el Estado es presente, el Estado tiene que accionar y tiene que gastar en cartuchos y en gases para gasear jubilados. Pero en todo caso, del lado del oficialismo está clarísimo, digamos, este es el modelo, no es un exabrupto, no se vanaglorian de eso. El vocero de Adorno, que algunos llaman mierda con bisonía, a mí me parece muy agresivo ese nombre, por eso prefiero no repetirlo. Se vanagloria de eso diciendo, bueno, no tiene nada de malo la represión, así que bueno, que la oposición, y no solo hablo de Unión por la Patria, se anoticie que este es el modelo. Pero antes de seguir, querida doctora Salvo, quería decir... Lo que quieras, Renco, lo que quieras. Dale que ya llega Artemio, así que despachate con lo que quieras. Bailamos la conga acá, ponemos boleros, música nacional, lo recibimos así. Antes que llegue Artemio, vamos a ir con un bolero, un Armando Manzanero, alguna cosa así. Quiero hacer un mea culpa, ayer lo hice con el amigo Caballero, quiero hacer un mea culpa porque en este programa muchas veces hemos tomado la chacota algunas cuestiones, y hoy me doy cuenta que hay cuestiones que no se deben tomar a la chacota. Bueno, ustedes saben que hace 2 días el presidente y vicepresidente de la sociedad rural recibieron sendos paquetes. Uno explotó al ser abierto por una de las secretarias, tuvo heridas menores, digamos, no fue grave, pero bueno, el hecho es preocupante y ha generado una especie de frenesí dentro del oficialismo en el sentido amplio, funcionarios, pero también trolls de las redes sociales. Curioso, ¿no? Porque esto sucede después de que se le dieron 100.000 millones de pesos a gastos reservados. No sé por qué, me parece que tiene algo que ver, ¿no? Bueno, para generar un clima de violencia. Los propios trolls oficialistas lo relacionan diciendo, ven como hace falta. Recortaron, y yo digo, pero che, es un argumento asombroso aún para el generoso estándar de estos tipos, porque primero el DNU sigue vigente, con lo cual los 100.000 millones de pesos siguen ahí, y según el propio 80%, ¿no? Claro, 80%, ya lo gastaron en esto. Es decir, gastaste 80.000 millones de pesos y no nos podés proteger ni de un paquete explosivo, no podés proteger ni a la sociedad rural de un paquete explosivo. Pero en este frenesí de preocupación sincera aparecieron 2 grandes amigos de la casa, me refiero a Edu Feynman, que aprovecho para saludar, y el pelado Trebuch, líder del periodismo gutural, que hicieron una serie, mandaron así, pero toda la carne del asador, y tuvieron la cortesía de difundir todo lo que recibieron de los servicios de inteligencia. Y este es un gran momento. ¿Cómo podés hacer inteligencia sin dinero? ¿No? Es imposible. En un país con 2 atentados. Sí, es imposible. Hoy consultaba con personas del gobierno y alguno me marcó que están investigando la posible presencia de iraníes en Argentina también, en el marco también de toda la discusión que hay por el tema del DNU, de los fondos de inteligencia, porque se iba a tratar hoy en el Senado, o se podría haber tratado hoy en el Senado, finalmente no tuvo los votos. Villarroel ahí tuvo una actitud bastante seria según consideró el gobierno, quedó para
para la semana próxima, no está claro qué va a pasar. Pero uno me decía, mientras esto se discute, ¿sí? Estamos investigando a ver si hay presencia, ¿sí?, de iraníes en Argentina. Iraníes a través de Bolivia, ¿no? Exacto. Mirá vos, en las redes sociales, el segundo tema, el hashtag, el segundo es tendencia en la Argentina, es volvieron los montoneros. O sea, se instaló también la discusión en la sociedad. A mí porque se me ocurrió en ese momento, ¿no? Y lee esas tres cosas, ¿viste? Pero otra fuente me está confirmando lo que dijiste vos antes. Atención con lo dicho Mario Firmenich, montoneros, la década del 70, tan dura para los que la vivimos, ¿no? Quizá hay chicos jóvenes que, ojo que no la conocen. Hemos visto en muchas marchas la bandera montonera, Sí. o de montoneros. Sí. Buscá, hay marchas que está la bandera de montoneros. Estuvieron en el sur. Perdía y Urien, Julio Urien. dándole manija a los pseudomapuches, Sí, con actos terroristas. Con la gremial de abogados. Exactamente. Lo peor es la gremial de abogados. Claro, hermosos montoneros iraníes. Bueno, recién nos acordábamos con Rinco de Armando Pérez Manija. Arnaldo Pérez Manija. Arnaldo Pérez Manija, maravilloso de ¿Hasta cuándo? Personaje de Capusotto. Sí. Es genial porque hay células dormidas, pero también que entran por la triple frontera. Che, las células dormidas están acá, no hace falta que entren. Claro, lo que caracteriza una célula dormida está acá. Está acá. Células dormidas que se despertaron, puede ser por el ruido de la calle, me pasa habitualmente porque la ciudad está cada vez más ruidosa, pero me encantó, es toda la carne al asador. Tenemos montoneros, tenemos iraníes, tenemos células dormidas, tenemos los abogados. Los abogados que también coadyuvan esa situación, pero digo, qué interesante cómo van forjando mediáticamente el enemigo interno. El enemigo interno, siempre. Siempre se precisa, antes eran los anarquistas, los socialistas, pero siempre fíjate que en cualquier norma, bueno, ayer fue 6 de septiembre, ¿no? Se cumplió otro aniversario más del golpe de Estado a Uriburu y cuáles fueron los argumentos que incluso tomó la Corte después para legalizar, digamos, ese golpe de Estado. Es atentar contra el orden público. Y siempre hay un factor, un enemigo que atenta contra el orden público. El subversivo, tenemos la ley de prescindibilidad del Estado en 1976, que afuera todo lo que había sospecha de subversivo de la administración pública central, provincial y municipal. Digo, siempre hay algo, bueno, los mafiosos, los narcomenudeadores, ¿te acordás de Pato Bullrich? Los viejos también, sí, ¿no? Recordemos la ley de residencia de la época de Miguel Cané. Sí, después, 1902, así más cerca de nosotros, 2017, apenas desaparece Santiago Maldonado en un operativo de gendarmería sin orden judicial, supimos a través de un nado sincronizado independiente de periodistas independientes como Jorge Lanata y la entonces ministra Pum Pum, supimos que había una guerrilla imaginaria mapuche iraní de nombre RAM que ponía en peligro la integridad territorial de la Argentina. Apenas apareció el cuerpo de Santiago en un lugar que había sido rastrillado varias veces, que presentaba algunos aspectos sospechosos, la RAM dejó de existir, al menos en los medios. Siempre el truco es el enemigo del interior. Pero estamos aplaudiendo a Edu Feynman y al pelado Trebuch, líder del periodismo gutural, y nos olvidamos de alguien que para mí ha hecho un enorme trabajo para detectar a los verdaderos enemigos de la patria, los enemigos de nuestro estilo de vida occidental y cristiano. Me refiero a Flor Arieto, que no ha tenido, y lo lamento, un lugar en este gobierno. No. Flor es lo que ha hecho, lo que viene haciendo Flor de hace años es increíble, y les propongo escucharla. Hace un año o dos había detectado claramente una serie de enemigos del interior. Se sabe que este gobierno también tiene muchos funcionarios o allegados muy cercanos al terrorismo islamista. Primero, si Florencia, ¿sabés algo de esto en particular? ¿Y cómo ves la relación del gobierno con estos grupos? Tenemos
información que hay células financiadas por Hezbollah en la Triple Frontera. Tenemos los comandos brasileros en vinculación con la Drangheta italiana y con parte del islamismo radicalizado en la zona de Misiones y la parte sur de Paraguay, sur de Brasil. Bala Nacara, Comando Vermelho, Bala Nacara es la más cercana porque es del sur de Brasil, ¿no? De la parte de aquí donde opera también el PSC, el primer comando capital, ¿no? Que es muy peligroso. Pero eso es de San Pablo, en todo caso es más lejos. Acá te estamos hablando que hay un grupo comando que es narcotráfico, es en combinación con mafia italiana, con islamismo radicalizado, se llama Bala Nacara, que tiene su constitución en Foz de Iguazú, frontera con Misiones, y ya hay algunos elementos en Misiones operando. Yo los invito, ahora que estamos en vacaciones y tenemos más tiempo, que pongan en Google Temo Cuicuy. ¿Cómo? Es un terrible. Temo Cuicuy. Estamos en presencia de un grupo mapuche que ha tomado parte del territorio soberano, entrenado por la FARC desde el 2013 y con vínculos con Diosdado Cabello. Está todo, No, por eso, son palabras mayores. Está consumiendo de la que vende. Yo creo que en algún momento, cuando sos el vocero de los servilletas, de los servicios, es muy difícil no probar, no empezar a probar la que vendés. Entonces, acá tenemos a Flor. Te quiero contar en Ringo de acá, por ejemplo, Tato Figueiredo del Chaco, hay muchos oyentes que nos están escuchando, pero también me hicieron recordar el Montonera Villarroel, por ejemplo. Renuncie. Son todos montoneros. Renuncie, montonero de la Rúa, renuncie. Esto es genial. Tenemos el termo cuicuí, que puede ser como es peligroso. Claro, como acá, el termo de... La mafia italiana, la Drangheta, con los mapuches, relacionado con la mafia brasileña y Irán. Y es genial, Andajasia al principio, esto era durante el gobierno de Alberto, arranca diciendo, varios funcionarios tienen relación con el terrorismo islámico. Que es como, no dijiste nada, no hay nada, simplemente tiraste las palabras clave, terrorismo islámico. Pero también es hacerse cargo un poco de cómo fueron modificándose las sociedades con el advenimiento de la tecnología y la forma, ¿no? de informarse. Se tiran este tipo de declaraciones infundadas y no hay ni siquiera una pregunta de decir, a ver, esto es posible. Se economizó el diálogo político a tal punto, ni que hablar con las redes sociales, ¿no? Y lamentablemente hay cosas que no se pueden explicar, ni en los caracteres que tiene X, ni en TikTok, ni en un minuto. Pasa un poco eso también, ¿no? Porque esto no resiste el más mínimo análisis, pero sea que le llamemos la posverdad o como fuere, hay una ausencia de plafón en esto, que no pasa el primer interrogante. Bueno, yo me acuerdo cuando fue el atentado contra Cristina, la primera reacción en manada de los periodistas independientes, apolíticos y apartidarios fue negarlo, no ocurrió. Y me acuerdo que Edu Feynman había entrevistado a un ñato, un cubano creo, que se presentaba como ex agente de la CIA, claro, que era la nada misma, era un tipo que encontró por la calle. Nunca lo había entrevistado antes, nunca lo volvió a entrevistar, nadie lo conoce, y era simplemente para que el tipo dijera, soy experto en seguridad y en atentados ocurridos en el sur de América del Sur. Simplemente mirando las imágenes de la televisión, el tipo tenía un diagnóstico clarísimo. Eso no fue un atentado, eso fue claro. Y no es una pistola, es una pistola de juguete. Era fabuloso, no tenés nada. Es decir, es como entrevistás a un nadie, a un tipo que no tiene récord, no sabemos de dónde viene, que dice lo que vos querés que diga. Pasaba eso con Marcelo D'Alessio, recordarás también, lo llevaban como experto en seguridad, narcotráfico. Exactamente. Y era un agente inorgánico, como quieras. ¿Y te acordás? Hablando de mostrar el título, tenía 15 títulos completamente apócrifos, era abogado, era... Ahí igualmente, más allá de que, por supuesto, si vos arguís la existencia de un título que vos no tenés, desde ya que
que se configura un ilícito, pero también hay algo de entronizar la academia por sobre los hechos, ¿no? Porque nosotros en el gobierno de Perón hemos tenido un ministro de Economía que no tenía ningún tipo de título ni chapa, y sí hemos tenido como Guzmán, quienes la tenían con creces, y me parece que no estoy desdeñando de lo valor de la ciencia, de la técnica, pero digo también y fundamentalmente lo que te lleva a poder adoptar a favor del pueblo esa academia y esa ciencia es tener bien en claro qué intereses tenés que intervenir. Bueno, Lula lo único que tiene es un título de tornero, digamos, es como, y ha sido uno de los presidentes más brillantes y más exitosos. En cambio, de la si región. sos un comerciante como Trump, ahí parece que, bueno, es un poco el surgimiento y la emergencia del nuevo héroe, y lo digo en masculino adrede, el nuevo héroe de las sociedades occidentales, el empresario, y cómo desplazó ese rol como el nuevo estatus moral de estas sociedades, no el éxito económico, cómo desplazó eso a lo colectivo. Claro, éxito individual. El Por eso, éxito lo es colectivo. solamente individual. Y bueno, y también hay una cuestión de hipocresía que cuando ves cómo era tratada Cristina era tratada como una persona violenta, sin límites, completamente fuera de sí, trastornada, por los mismos, las mismas almas de cristal que hoy le dan las herramientas para que gobierne a este energúmeno que, como ayer se masturbaba, ¿viste? Cualquier cosa. El discurso de ayer que hizo en el CCK frente a los... Es un tipo completamente desbordado, pero sin embargo no hay... no se usan los mismos instrumentos. No es que mis amigos radicales de la Carlos Nino están fuera de sí, diciendo ¿cómo puede ser esto? No, están afónicos. Pero con Cristina nos explicaban que era el fin de la República, porque Cristina decía hay que tenerle miedo a Dios y un poquito a mí. Entonces ahí te das cuenta que las cartas están marcadas, que en un punto... La experiencia del presidente de los pies de ninfa la estamos pagando, es un precio demencial que Carísimo. pagamos, pero al menos, tachamos la doble, tachamos la política Chikov, tachamos, no nos van a volver a hablar de buenos modales, de las formas, etc. Los radicales que le están, según ellos mismos, entregando las herramientas a Milei para que pueda gobernar, el día de mañana espero no deberían atreverse a volvernos a hablar de la política Chikov. Pero vamos a un tema, dice nuestro... Vamos a un tema, son las 9:29, se pueden comunicar con nosotros al 11-3200-0530. Linda mañana, hoy 13 grados, ya se acerca la primavera, el frío es gorila. Se acerca la primavera. Así que estamos profundamente felices, pero el tema es tuyo, Rincón. Bien. No está Artemio, así que no está explayate. Artemio. Llegó el señor Artemio. Justo cuando Rinconet va a presentar su tema. Trajo los anteojos que usaba en la época de Puerta de Hierro, compañero. Lo que pasa es que los temas tuyos me hacen doler hasta los ojos. Por eso vengo con estos anteojos. Llegó el Artemio que le gusta a la gente. Bien, vamos con un tema de consenso. Movió la reina esta semana, le contestó al presidente de los pies de ninfa, así que en su honor vamos con Avanti Morocha de los Caballeros de la Quema. Por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530.
Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Siempre acá en la Radio de las Madres. Sumate, nos podés ver en Somos Radio por YouTube, ahí en streaming, como se dice ahora, o te comunicás al 11 3200 0530. Son las 9:39 y hace 13 grados, como dije, es una gran linda temperatura que preanuncia la primavera. Tengo un montón de oyentes que nos están mandando saludos. Por ejemplo, Sergio de las Heras me dice que tiene un hijo tanguero de 17 años. Mirá qué bien. Muy bien. Muy bien, Sergio. Pero después hay otros oyentes que nos cuentan experiencias en donde las fuerzas civiles se ponen al destino de proteger, digamos, la propiedad privada en los términos de tradición, familia y propiedad. Acá me comenta, no pone su nombre, un oyente, que en 1923 el gobierno santafesino, que era la Unión Democrática, creó por decreto la Gendarmería Volante, un cuerpo de mercenarios destinados exclusivamente a reprimir a los obreros de la forestal. En 1938 el presidente Ortiz crea los Centinelas de la Patria, guardianes de la frontera dedicados a masacrar al pueblo Pilagá y Huichi. La impunidad de ayer está en el ADN de los represores de hoy, diste nuestro oyente, te agradecemos mucho el mensaje. Un saludo. Y vamos un saludo a Fede Montero, se lo dieron cumpleaños. Ay, Fede Montero, me lo crucé el otro día en las elecciones de la Facultad de Sociales. Ahí Sociales. Hablando de elecciones, Rinco, es un tema que le va a que es de su incumbencia. Bien. Creo que le va a incumbir, no sé si está bien dicho, pero bueno, de su incumbencia seguro. Se entendió. Se entendió. Ganó la Cámpora en arquitectura. En arquitectura. ¿Cómo puede ser posible si ya no existe? Si la Cámpora fuera todo lo que dicen que es, ¿cómo explica usted este triunfo? No, ahí alguien te va a explicar que bueno, que no hay se, mapuches iraníes en arquitectura. No se puede extrapolar, no se puede extrapolar. No, eso lo sabemos. Pero estoy hablando de las elecciones de arquitectura. Si hubiera perdido, es un hecho que sí se puede extrapolar. Lo único que se puede extrapolar de la Cámpora es cuando pierde. No conozco la vida interna de la PADU, pero me parece que es un indicador de
que efectivamente en varios lugares las cosas se hacen bien. Las intendencias. Le voy a preguntar eso a mi gran amigo Javier Fernández Castro, arquitecto, y somos compañeros desde el secundario, y el peronista de toda la vida, así que seguro que tiene el relato. Me va a explicar bien cómo se llegó a ese triunfo a través de una organización que, como todos sabemos, querido Artemio, ya está liquidada. La cámpora ya no existe, no tiene ningún peso político. Desde que empezó. Bueno, es el lado B del kirchnerismo. Cuando está el Néstor y Cristina, el lado B. El nestorismo. Pero bueno, de todas maneras, es muy importante, sobre todo el trabajo en ámbitos que normalmente tienen menos visibilidad de la que debieran. El ámbito gremial, el ámbito territorial, el ámbito universitario, el ámbito secundario, donde también eso claramente. No solo esta organización, hay un montón de organizaciones que están trabajando en perspectiva de construcción política. Ese es el futuro. No va a salir de un streaming de la radio ni de nosotros, no, pero sí de estas construcciones. Además, en general, el que te propone, es como decía don Vito Corleone, le dijo a Michael, quien te proponga una reunión con Barcini, ese es el enemigo. Quien te proponga desengancharte de la cámpora, viste, como de esos personas, como los que decían, mira, Amado, apartemos a Amado porque es polémico, o apartemos a Julio De Vido, todos los que te dicen eso, para apartemos a esa gente así, nos quitamos ese peso muerto y ahora sí vamos a... todos esos están enfrente, lo que quieren es destruir la organización con ejemplos de éxito como son los que dije. Pero bueno, acá nuestros oyentes, mira, a ver si tenían este dato, nos preguntan, no me dice que es la profe de matemática de San Fernando, Miriam se llama, que alguna vez le pareció escuchar que Eugenia de Chikov era compañera. Eugenia de Chikov, para quienes son sub 30, para quien tiene menos de 80. Era una señora que enseñaba reglas de ceremonial y protocolo, tengo entendido. Hija del conde de Chikov. Para mi mamá que está escuchando, siempre ella quiso que yo mire a Eugenia de Chikov para que tenga unas mínimas reglas de señorialidad, digamos. No lo lograste, mami, pero bueno, si era compañera o no era compañera, desconozco. Habría que ver, yo recuerdo al conde Chikov, que es su papá, el que empezó la franquicia de esto del cuento de las buenas maneras, y voy a contar una anécdota personal. Una vez fui yo tendría 20 y poco, fui con mi viejo. ¿Cuántos años de eso? Y hace 40. Fui con mi viejo a la inauguración de un restaurante, y mi viejo pasaba su vida leyendo, los libros eran su pasión, Sarmiento su mayor pasión, y el resto le importaba tres belines, empezando por su familia, sus hijos, y fuimos con él a la inauguración, y en un momento veo que se le transforma la cara y me dice, el conde Chikov. Y porque está el conde, y yo le digo, ¿qué te puede importar el conde Chikov? Digamos, que alguien que te enseña a comer con qué cuchillo, qué cuchara agarrar, que decís, con qué cuchillo vas a cortar el pescado. Bueno, estaba fascinado. Así que para la generación de mi viejo era del año 20, se ve que el conde Chikov era alguien muy importante. Muy importante, bueno, está muy bien. Ya han hablado de la intervención que tuvo Cristina. No, justamente estábamos esperando. Eso, digo, la Cristina Maridoniana, porque tiene que ser remera, te espero en el Patria. Te espero en el Patria. El Patria va a ser el nuevo Segurola y La Habana. Estábamos hablando de eso. Muy interesante. Sí. A mí, más allá del contenido, que ahora vamos a tener una nota en esa dirección. Bien. Para polemizar, o sea, muy interesante. El efecto político que produce la palabra escrita, claro, la palabra de Cristina, que muestra claramente que la discusión acerca de la centralidad de su liderazgo dentro del peronismo y como principal oposición al modelo anarcocapitalista, el modelo neoliberal, con una sobrecarga de represión que lleva adelante, extractivista, que lleva adelante Milei, es una construcción política que no tiene fundamento ninguno en la evidencia. Me parece que, fíjate qué importante fue la intervención que hasta el que hoy dice ser presidente
elabora toda una estrategia para contestarle. ¿Quién produce ese efecto? Bueno, con viste lo que es este hombre. O sea que medio como que zanjó la discusión sobre la centralidad del liderazgo de Cristina. Me pareció interesante eso, porque yo creo, lo hablábamos con Nicolás Vilela, que uno de los efectos centrales de las estrategias de dominación son la fragmentación. Sí, por supuesto. Hay dos cosas. La fragmentación... Lo dice siempre nuestro conductor Amado Boudou, el capital fragmenta en todos los órdenes, en la dimensión personal y en la dimensión productiva. Exactamente. Fragmentación, una proliferación de dirigencias, claro, y pauperización, obviamente. Bueno, yo creo que el atributo central del liderazgo de Cristina, como de los liderazgos dentro del peronismo históricamente, tanto Perón, Néstor como Cristina, fue, entre otros, además de las gestiones que realizaron, eso dejémoslo de evitar que esa fragmentación se produzca, porque los sectores dominantes se ordenan y se unifican en función de intereses de clase. O sea, ellos no... Pero a los sectores populares, que son diversos, que tienen mirada, que tienen una vida muy dificultosa, que les es muy difícil a veces a todos nosotros reflexionar, los ordena un liderazgo potente y único e indiscutido. Y me parece que la aparición de Cristina señaló eso, que conceptual y políticamente es bastante sencillo de entender. Sí, sí. Desmoronar el lugar central de un liderazgo en la construcción peronista, histórica, kirchnerista, es contribuir a una estrategia que efectivamente es parte del discurso de los sectores que dominan hoy el escenario el desplazamiento socioeconómico de Milei. Y sí, ese era el atributo, claro, que el pueblo cuenta. Yo creo ¿qué es lo que tenemos hoy que no teníamos en la crisis del 2001, en crisis anteriores, desde la muerte de Perón? En adelante, sí. Bueno, hoy, frente a una mega crisis como la que yo creo va a sobrevenir, es una discusión, pero me parece que caminamos a eso. El gran atributo es la centralidad del liderazgo de Cristina, es lo que tenemos y dispone, no nosotros, o sea, los sectores populares, más allá de la mirada distinta, es conceptual y políticamente central defender ese lugar. No, pero es algo que se forja dialécticamente. Los liderazgos no se ungen, no podés decir, no se forjan, no se estudian los liderazgos. Sí, por supuesto, lo podés potenciar, pero hay algo que es del orden, no sé, intangible, que tiene que ver con ese liderazgo, que no se puede acartonar, no se puede forjar, no se puede instituir. Yo rescato del documento cómo pone de manifiesto Cristina y cómo cristaliza. Bueno, mira, acá no tenés a ningún libertario, acá tenés un intervencionista, acá tenés a un tipo que hasta abandonó la teoría menotarista porque reconoce que la inflación es consecuencia o está atada al dólar, vuelve a hacer hincapié en la economía bimonetaria, y en esto de la intervención ella arranca con eso en ese documento, ¿no? Intervienen los precios del trabajo, intervienen en la fijación del peso, del dólar, en algunos bienes y servicios, porque todavía quedan las tarifas atadas a algún pequeño subsidio, y bueno, ¿no? Esto de también mostrar un poquito de historia, decir, a ver, ¿cuántas corridas cambiarias había en nuestro país? 54 corridas cambiarias desde la última dictadura. ¿Qué pasó en el 2011? Ponerlo en contexto internacional otra vez. Yo me acuerdo que en ese momento, después de la crisis del Lehman Brothers en 2008, 2009, bueno, la Argentina crece por viento de cola, lo mismo que le decían el primer peronismo. Imagínate. Y la verdad que está bueno poner en contexto esto, lo hablábamos, Artemio, recién con Rinco, porque no se puede definir la realidad en 140 caracteres. No puedes agotar la explicación de... Sí, bueno, es un documento de 8 páginas también, no sucinto incluso. Pero yo creo que ahí... Creo que está el dilema político de la Argentina desde hace ya varios años. Tenés a la principal referente de este lado de la grieta que convoca a políticas de consenso. De hecho, Cristina en el 2019 propone como candidato a alguien que durante 10 años criticó sus políticas, apuntando a esa ampliación. Le habla al establishment, le habla a los de enfrente, les dice el problema de la Argentina, uno de los mayores problemas es la escasez de dólares. Eso no se resuelve con un solo liderazgo, sino que requiere de política a largo plazo. Pero la
la respuesta de enfrente es una respuesta bestial. Y tenemos que acordarnos siempre de la reunión en el Yao Yao, donde tenías al 0,1% más rico de la Argentina aplaudiendo a rabiar a Milei. Entonces, la respuesta a Cristina, que dice, tenemos que acordar política de largo plazo con respecto a qué hacer con la deuda, qué hacer con la economía monetaria, la respuesta es, yo quiero a un niato que viene con una motosierra, que dice, zurdo de mierda, vas a correr, que apalea a jubilados y que reduce sueldos y jubilaciones. Con lo cual, es como, tenemos ahí un dilema y yo no sé si se puede resolver. Es decir, yo no sé si podemos lograr una política de Estado con esos sectores. Yo creo que el gran problema del Frente de Todos fue que no respondimos a las demandas o al acuerdo electoral del 2019. Es decir, no hubo recuperación de poder adquisitivo de sueldos y jubilaciones, básicamente. Pero no que hay una crisis profunda que impide eso. Yo creo que si el Frente de Todos hubiera respondido a eso, no tendríamos hoy a Milei. Entonces, por eso digo, el llamado de Cristina es persistente. Yo te diría desde del 13 de abril del 2016 apunta hacia eso, es decir, la Argentina no puede ser dirigida por un solo sector, pero me parece que los de enfrente no solo no la escuchan, los de enfrente trataron de matarla. Entonces, ahí tenemos un dinero. Bueno, ellos tienen absolutamente claro cuál es el lugar que ocupa Cristina, si no cabe duda. Lamentablemente, debiera haber también una reflexión del propio espacio acerca de la centralidad del liderazgo. No necesitaríamos apelar a semejantes ejemplos, digamos, pero lamentablemente eso sucede. Artemio, ¿qué te pareció? Hablamos de la carta, de la centralidad de Cristina. No sé si escuchaste el discurso de Milei en el CCK. No, la verdad que todo no. Pero lo poco que escuchaste. La apelación es a la jerga que hace, que es un truco. En mi época decíamos más viejo que. ¿Se puede decir mear acá? No, se puede. Sí, pero yo ya dije algo. Es como una especie de apelación, una falacia por apelación a la autoridad. Se refugian en la jerga para ganar autoridad académica y política, pero eso, por supuesto, es una berretada completa. Pero después lo que dice, no sé qué dice. No es confundir ahí comunicación de campaña y comunicación de gestión. Es decir, él sigue en modo campaña, tirar, digamos. La gestión la hacen otros. Es evidente que él no está involucrado en la gestión. Es como una especie de fronting. Porque las caras de los que están llevando adelante de esto es bastante impresionante. Ahora, lo que él dice, en realidad, me parece que es un discurso muy difícil de seguir. Quería volver, el miércoles pasado recibimos acá en lo de Caballero al amigo Giorgetta. Ajá. Y dio un dato. Viene el sábado que viene, ya les anticipo. Perfecto. Así que pueden cambiar de radio, todo. Le damos tiempo, le damos tiempo para que vayan. Claro, que busquen otra alternativa. Giorgetta dijo, él está con estos focus group de votantes de Milei de la primera vuelta. Sí. Y empieza, lo que nos dijo es que empieza a aparecer la figura de Cristina. Es decir, entre esos votantes, que estamos hablando de votantes de primera vuelta de Milei, empieza a aparecer la figura de Cristina como la que puede resolver el entuerto. Eso me pareció asombroso, que me genera el asombro que me generó 2011. Digamos, esta cosa de amigos que eran gorilas, que votaron a Cristina diciendo, es la única, es por acá. ¿Qué te pareció eso? Me parece absolutamente cierto en esta perspectiva. Sabemos por estudios anteriores, estudios con datos duros también, hay un trabajo que publicamos en Historizar a Milei, previo a que este muchacho engalane el sillón de Rivadavia, que muestra que cuando vos desagregás los niveles de ingreso y desagregás la preferencia electoral, Unión por la Patria en ese momento, estamos hablando de las PASO, o sea, el voto original que están analizando la gente de proyección, cuando desagregás por tramo de ingreso,
La Libertad Avanza se hace fuerte, y ahí logra su gran cantera electoral en los sectores medios y medios bajos, sobre todo medios bajos, muchos de los cuales tienen una historia anterior de haber votado, algunos a Juntos por el Cambio, muy poco, pero muchos a Unión por la Patria, y jóvenes que fueron maltratados durante 10 años y no encontraban alternativa, con toda razón. Ese es el electorado original de Milei, muy vulnerable. O sea, no es el original. Cuando vos analizás el despliegue del voto de Juntos por el Cambio, vas a los tramos de ingreso más altos, más consolidados socioeconómicamente. Y Unión por la Patria seguía teniendo hegemonía en los sectores medios y sobre todo en los sectores populares. Es muy claro ese clivaje. En el voto a la PASO. Después, en segunda vuelta, es otra dinámica. Por lo tanto, no me extraña que en los grupos focales, en las encuestas, comience a observarse un nivel de desencanto de los sectores más comprometidos por el ajuste que lleva adelante Milei. Por supuesto que frente a lo que existió como alternativa, hace bastante comprensible que hubieran optado en su momento por una tercera alternativa, dado de que, bueno, cuando vos lo señalabas, lo señaló Natalia también, cuando analizás las principales variables, no las macros, que también las puedes analizar, pero sobre todo el impacto de las políticas desarrolladas por Macri y el Frente de Todos en términos de socioeconómicos, de condiciones materiales de existencia para los sectores populares, no fueron muy distintas. No. Es más, diría que no fueron distintas. Y desde el punto de vista macro, haber convalidado el acuerdo con el fondo habla ya de por sí hacia dónde rumbeás. Un sector juvenil, que yo quiero decirles una cosa, entre 2016 y 2023 se fueron agregando jóvenes que en el 2023 a la hora de votar representaban el 25% del padrón. No es que se agregaron 2 o 3. Sí. Bueno, es lógico que no hubiera grandes motivos para no encontrar, o por lo menos no observar, una perspectiva de alternativa. No estoy haciendo seguidismo del voto a Milei, yo creo que finalmente eso es un error. A mi juicio, yo voté a Menem, me equivoqué. La primera vez que lo voté, no tendría que haber votado. O sea, es una responsabilidad que hay que asumir. Sí, bueno, fue un error, pero no importa, no pueden culpabilizar a nadie. Lo que sí importa es que tenés que presentar tu tema. Mirá cómo me interrumpe haciendo un análisis tan profundo del voto a Milei. Pero todos estamos... escúchame, te estoy dando paso a la musicalidad. Es el karma, te interrumpen, es el karma. Como mucho discurso masculino, patriarcal. Claro, terminemos con esto, ¿no? Tu voz, Artemio. Presenta tu tema porque después tenemos... El sábado pasado íbamos a presentar este tema, pero claro... El regreso de Oasis nos eclipsó. Exacto. Como siempre, bueno. Y ahora sí vamos a presentar una banda británica. Creo que fue en ese sentido señera. Y si hay un antecedente de Oasis, no en el estilo, sino en la popularidad y la magnitud de desarrollo en términos musicales, fue The Who. Vamos a presentar uno de los temas últimos de The Who, que es un gran tema de la banda, Eminem From, que es interesante ver la letra. En realidad ellos hablan al discurso careta y le dicen: ¿ustedes qué es lo que hacen en las fiestas? Corren spray, se van a esquiar, muchas otras cosas, dice Pete Townsend, sobre esta trama de caretaje que involucra a cierto sector de la sociedad. Y agrega una frase que tenemos que tener en cuenta para todo análisis, que es casi el estribillo de la canción: la gente olvida. Y efectivamente, The Who, Eminem From, y recordar, la gente olvida. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no?
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tanto papel, un poco de aire. Sin diarios. Sábados de 9 a 11 en AM530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Muy bien, estamos de vuelta aquí en Sin Diarios con Artemio López, Artemio Torito López. Hoy tenemos a las 2 un compromiso. Chicago, sí. Bueno, seguimos primero en la punta con 51. Tuvimos su traspié en la fecha bueno, anterior. Nosotros estamos primero porque soy libres, así que vamos a cortar el debate acá porque vamos a presentar a Nicolás Botzkin. Nicolás es economista, politólogo, investigador del CONICET y también coordinador de la licenciatura en Economía Política en la Universidad Nacional de la LUNS, entre otras cuestiones, títulos. ¿Cómo estás, Nicolás? Acá te saluda Natalia Salvo, también con Sebastián Fernández y Artemio López. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andás vos? Bueno, Nicolás, el motivo de la nota es, vamos a centralizarla en una sola intervención. Podríamos hablar mucho de las intervenciones de Nicolás, pero ayer me llamó mucho la atención tu lectura de la intervención de Cristina con su documento, que todos acá conocemos, y efectivamente el hilo que desplegaste en la red social X, donde demuestra dos cosas: que leíste el documento, lo cual es bastante raro en muchos comunicadores, y después que tenés una interpretación muy interesante de algunos fragmentos, en particular el que vos señalás es el del peronismo desordenado, donde planteás que efectivamente el mercado de trabajo, como ha sucedido, se ha transformado de manera drástica, estructural, y que quizá no se ha tomado nota con la debida profundidad de lo que implica, no solo en términos para la vida de las organizaciones gremiales y la vida de los trabajadores, sino también el impacto en el sistema de representación política que eso tiene. Así que hecha esta introducción, que es muy larga, queremos escucharte a vos, que sos el que provocó esta lectura y suscitó este intercambio. Bueno, gracias, buen resumen. En realidad justo, curiosamente es así, estaba ayer escribiendo un texto sobre eso, porque tengo que terminarlo, ya estoy medio tarde para un congreso, y después tenemos comprometido en una revista bastante buena, se llama Forum Social Economics, nos aprobaron un resumen para trabajar este tema. Entonces estaba en eso y me puse a leer el texto de Cristina y dije, nos copió la idea. Entonces se lo mandé al grupo de investigación, les mandé la captura y dije, Cristina nos copió, y ahí me puse a armar el hilo de Twitter un poco para ordenar algunas cosas de las que ya venía escribiendo en un Word aparte, pero para un artículo, o sea, como que fue una situación medio particular eso. Pero bueno, más allá de anécdota personal, lo que venimos trabajando nosotros en el grupo con estudiantes de la carrera de Economía Política tiene que ver con una tesis que es la siguiente, que es que el kirchnerismo como proyecto tuvo una muy agobiante tarea de recuperar y reconocer un montón de demandas sociales que se multiplicaron a la luz de una sociedad mucho más desigual. Y en particular esa desigualdad tuvo como principal correlato la insuficiencia de los salarios. Cada vez fueron más, por diferentes motivos, los salarios que no alcanzaron. Entonces, frente a una reestructuración económica neoliberal que tuvo como consecuencia un tendal de marginalidades múltiples, pero a su vez ingresos de los sectores medios cada vez más bajos, el kirchnerismo recogió ese guante, es decir, acá hay que hacer algo, no es que el mercado lo va a resolver, está claro que el mercado no lo va a resolver. ¿Y cómo lo resolvemos? Y no tuvo las herramientas, o no tuvo la lectura o las posibilidades de hacer una solución más estructural, más en términos de reformar las bases productivas de eso, lo cual no es fácil porque es un fenómeno mundial. Y entonces lo que hizo fue compensar.
La política del kirchnerismo fue una política básicamente de aumentar las compensaciones. El Estado compensando cada vez más las inequidades, ineficiencias y pésimas formas de remuneración que tiene el mercado. El problema que tuvo eso, que se hizo relativamente bien en términos de la multiplicidad de los programas y el alcance que tuvo que llegar, y sobre todo el conseguir llegar a un montón de gente que estaba fuera de la red del Estado desde la década del 90. Lo hizo, pero lo cual es razonable también, lo hizo sin plantear desde esa intervención bajo una forma que se legitime en sí misma. Quiere decir, esa intervención no se legitimó políticamente como un cambio en la sociedad, sino que se legitimó como, bueno, en la mayoría de los casos, no en todos, a la UH, por ejemplo, más o menos, pero en otras cosas sí, se legitimó como una cosa transitoria. Y con eso no hablo solamente de los planes sociales, hablo también, por ejemplo, de los subsidios al transporte o a la luz, que afectaron también a la clase media. Pero el subsidio a la luz lo que hacía era, o a los servicios públicos, lo que hacía era, en gran medida, complementar el salario de los sectores medios. Claro, salario con lo cual, directo. y también hay una compensación ahí. Entonces hay como una política de entregar dinero para compensar que el mercado remunera mal, y de esa manera incentivar el consumo, digamos, y hay una lógica también de pensar el crecimiento en esos términos. Ahora, todo eso no está mal, el problema es que no se lo legitimó como algo permanente o como algo que explicaba un cambio social. No se lo explicó desde pensar el mercado remunera mal, el Estado va a tener que estar acá para rediscutir no solamente algunos elementos del gasto, la tributación, sino efectivamente discutir al mercado como el mejor asignador de recursos, y pensar esas categorías. Como no se legitimó de esa manera, a lo que llegamos cuando el modelo económico empezó a teclear, y empezó a teclear por diferentes razones que podemos discutir, pero cuando empieza a teclear ese modelo, a lo que nos encontramos es que tenemos una paradoja gigantesca, que es que los compensados se sienten abandonados porque el Estado los compensó, pero les prometió, no paró de prometerles, porque venían con la gramática previa, nunca dejó de prometerles que esa situación transitoria iba a tener y que iban a llegar a tener un salario en blanco con derechos, con aportes, con todo, y que les iba a alcanzar. Y que nunca llegó esta integración, nunca llegó esos mecanismos de integración que se prometían. Y por otro, los no compensados en eso, a lo que le agreguemos el efecto de la pandemia, que fue fundamental, porque la pandemia destrozó a los sectores cuentapropistas, destrozó a los informales. Y entonces, y por otro lado tenías a los no compensados, o a muchos que en realidad son compensados sin saberlo, porque diría, no solamente por los subsidios a la luz, sino el principal mecanismo de compensación económica que existe para la clase media se llama dólar barato, y eso lo practicó el kirchnerismo, lo practicó el macrismo, lo practicaron todos, y atraso cambiario como forma de aumentar los ingresos a costa de un problema externo futuro, eso lo hicieron todos, bueno, pero eso podría que no se reconozca como tal, los subsidios tampoco tanto, lo que sea, los que se dicen no compensados se enojan también porque dicen, che, no puede ser que estemos pagándole los sueldos de mi plata, se le paga a los planeros para que corten la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se da una situación muy paradojal, que es que tanto los no compensados como los compensados se sienten perjudicados por este modelo, y mientras la derecha económica lo que hace es enfatizar en que el modelo económico era insostenible, ¿sí? El punto es que más allá de las dificultades económicas, más allá de los problemas que obviamente como todo país subdesarrollado tenemos dificultades económicas, y cualquier pretensión de transformar eso va a implicar algún tipo de dificultad y enfrentamientos, o sea, el problema es que los sectores compensados y no compensados, por diferentes motivos, manifestaron su enojo con estos mecanismos, y en ese sentido se explica gran parte de el devenir político posterior al kirchnerismo, posterior al 2015 sobre todo. Entonces, lo que nosotros queremos pensar en este grupo de investigación, y un poco esto saltó con la carta de Cristina, me hizo escribir esto, es de qué manera podemos entender la relación entre las políticas económicas o las políticas públicas planteadas y su necesidad de legitimarse, ¿sí? Y su necesidad de plantearse, y cuál es la temporalidad que eso tiene, porque es bastante razonable pensar que las ideas siempre llegan después.
En general las tibias llegan después. Si vos ves el discurso, yo laburé mucho sistema previsional. Si vamos al discurso de Sergio Massa como director de ANSES en 2005, cuando lanza las moratorias, el discurso de las moratorias de Massa en el 2005 es un discurso puramente fiscalista. Es un discurso donde dice, che, miren que el que no paga se le quita el beneficio. No es un discurso donde se plantee una reforma profunda que se está dando jubilación y dando derechos a gente que había sido marginada. En absoluto, se lo plantea como simplemente una regularización de deudas tributarias y previsionales. El nombre Plan Nacional de Inclusión Previsional se lo da Cristina en el 2007, 2 años después. Sí. Se le da el nombre después. Quiere decir, las ideas en general llegan después. En este caso, lo que yo creo, las ideas como de cómo pensar estos mecanismos de intervención para una sociedad más desigual, para una sociedad más marginada, para una sociedad en la cual pensar en llegar al salario, a que con relaciones asalariadas formales llegan para todos y a todos les alcance el salario para vivir, o que todas las personas puedan vivir su sueldo. Eso, como pensar que eso en realidad reviste un carácter mucho más estructural y a largo plazo que simplemente la coyuntura post-crisis 2001, es algo que se tardó en pensar, se empezó a pensar un poco tarde, y para mí es el elemento fundamental para entender por qué un montón de trabajadores de todo tipo, no solamente, trabajador no quiere decir asalariado, un montón de trabajadores hoy por hoy no se sienten representados por el peronismo, y muchos de ellos votaron a Milei. Y votaron a Milei y votaron a una persona que explícitamente le decía que venía a quitarle los derechos. Pero justamente la pregunta es, ¿qué derechos le van a sacar al que no solo no tiene derechos, sino que siente que los que sí tienen derechos no pelean por él? Me parece que ahí están las discusiones. Es una discusión interesante, está muy instalada en algunos ámbitos políticos y también académicos. Yo lo que quería referir como comentario colateral, a ver vos, sobre todo para ver qué pensás vos. Cuando vos analizás la informalización del mercado de trabajo en Argentina, está casi fechada, yo creo que con el inicio de la etapa de valorización financiera, que es el inicio del desembarco neoliberal en Argentina con la dictadura, comienza a generalizarse el trabajo informal. De hecho, Néstor cuando asume tenía 50 puntos de informalidad, y cuando se va Cristina creo que estaba en torno a los 34 puntos, o sea que hay un descenso notable, no hay un proceso similar. Y por otro lado, los niveles de planes sociales o asignaciones complementarias a los ingresos de los hogares, la verdad que cuando asume Cristina, cuando asume Néstor, eran casi 5 veces más que los que deja Cristina. Después Macri los multiplica. Paradojalmente, pareciera ser que es el mercado asignando recursos, la política neoliberal, la que plantea estos dilemas que vos muy bien traes a discusión. Entonces la pregunta es, ¿no tiene que ver también el paradigma neoliberal, la etapa de valorización financiera, la fuga, con este desencuentro que se produce en el conjunto de la sociedad argentina y en particular dentro de los sectores populares, más que las prácticas que llevó adelante el kirchnerismo bautismal? Es una discusión. Tenemos ahí un punto para poder discutir estas consecuencias que yo comparto, estos desencuentros que se producen dentro del propio campo popular, el vector a representar por un proyecto popular democrático. A ver, varias cosas. La primera, diría, la informalidad como tal es un fenómeno que empieza a surgir fuertemente en la década del 90. Lo que pasa a partir de la dictadura, y es un fenómeno nuevo en la Argentina, es el del trabajador pobre. Es un fenómeno nuevo que es de la dictadura. Antes de la dictadura tenías pobres, pero ya los pobres no tenían trabajo. Lo que empieza a pasar con la dictadura es el trabajador formal pobre, y en el caso del sistema previsional, por ejemplo, pasa a llegar el caso del jubilado pobre. Antes de la dictadura había baja cobertura previsional, muchos adultos mayores no tenían jubilación, ellos eran pobres. Ahora, los que tenían jubilación no eran pobres. Sí. O sea, a partir de la década del 80, lo que se verifica, sobre todo como consecuencia del plan económico de la dictadura, es el trabajador pobre, lo cual es un cambio importante. La informalidad, el tema es que la informalidad laboral es un dato que se empieza a medir después, y las únicas mediciones que hay sobre eso, incluso en la década del 80, son solamente del GBA, o sea, no hay datos exactamente del resto del país. Gran parte de las mediciones sobre indicadores laborales solamente existen desde en el Gran Buenos Aires, sí, hasta la década del 80, con lo cual no tenemos muchos datos para cerciorar esas cosas.
En los 90 lo que empieza a pasar sí es que hay un crecimiento muy grande de la precariedad, y eso está asociado a las políticas privatizadoras que despiden un montón de gente, está asociado a al proceso de desindustrialización que no es reemplazado, donde los puestos de trabajo industriales y formales no son reemplazados por otros trabajos formales en otros rubros, pero son procesos que en realidad están impulsados por los gobiernos, por la dictadura, por el menemismo, por la alianza, pero a su vez son procesos globales que se están dando, digamos, no es un fenómeno solamente argentino Efectivamente, durante el gobierno de Néstor Kirchner la informalidad bajó mucho, y por eso durante ese periodo es difícil pensar en lo que estamos diciendo. Durante un periodo en que la economía crece y la informalidad baja de 60 a 35, está claro que no es un momento para pensar, estamos ante estas dificultades de un mundo más desigual. Esto se verifica cuando no podés perforar el 35, que es efectivamente lo que empieza a pasar a partir del 2008, y que se da cuenta que el crecimiento económico, incluso de los últimos del primer mandato de Cristina, que la economía creció, no pudo perforar esos límites. De hecho, hay un dato muy curioso: el único trimestre del siglo en el que se rompió ese 35% de informalidad fue el segundo de 2020, o sea, el de la pandemia. ¿Por qué? Y bajó mucho, bajó a 20. ¿Por qué? Bueno, porque se destruyeron empleos informales. Los empleos formales se mantuvieron, los empleos informales se destruyeron, pero igual bajó ese porcentaje. Obviamente, enseguida, cuando la economía volvió a abrirse, ese número volvió a subir, porque es una anomalía de la propia pandemia, que en realidad no es que se bajó la informalidad porque los informales se formalizaron, sino que bajó la informalidad porque los informales dejaron de trabajar. Ahora, está claro que hay proyectos económicos que llevaron a eso en todo el mundo. En Argentina con una voracidad particular en lo que tiene que ver con lo que fue la desregulación económica, lo que fue la valorización financiera, y un montón de fenómenos que podemos pensar respecto de eso. Ahora, todo eso hoy es un dato. Podemos explicar lo que pasó, me encanta hacerlo, discuto eso, doy clase de eso, está perfecto. Ahora, tenemos que preguntarnos cómo intervenir frente a eso. Por eso a mí una de las lecturas que me parece interesante del texto de Cristina es el hecho de decir, el que pueda entender esto va a poder conseguir resultados, porque efectivamente hay algo que tenemos que cambiar, y sobre todo en lo que tiene con la forma de participación. Para mí un elemento fundamental en la discusión de los planes sociales es que, si bien es cierto que ese cálculo que se hace de que Cristina los bajó respecto a esto, en realidad es porque muchos trabajadores pasaron a percibir asignación por hijo, y la asignación por hijo no está en la cuenta de los planes. Pensemos que el plan Jefas y Jefes estaba todo mezclado, era todo un solo gran plan social, en principio para todas las personas. Después, a partir del 2004, cuando se lanza el plan Familias, se separa a los planes sociales para las familias, supuestamente para la población inempleable. Pero también, Nicolás, también hubo mucha generación de empleo. Más allá de la calidad del empleo, eso no lo podemos desconocer, no es simplemente un cambio de... No, eso está clarísimo, digamos, el empleo, por eso, el gobierno de Néstor Kirchner, si querés, hasta el 2008, 2009, hasta el 2011, pongámosle, la economía creció el empleo muchísimo, crecieron los salarios por arriba de la inflación, digamos, todo eso es indiscutible. Sí. Los salarios creció, digamos, eso es indiscutible, y en todo caso, lo que se demuestra a partir de 2011 es que ese modelo de crecimiento era un modelo que crecía sobre la base de la capacidad ociosa instalada previa, con determinado crecimiento de la inversión, pero con un problema grave, que es que no pudo resolver la restricción externa. Sí. Reapareció la falta de divisas con el crecimiento de la industria, tanto por consumo de importaciones como por importación de insumos para la producción. Y la fuga. Recordemos, y la fuga que tampoco pudo resolverse. Y la deuda, digamos, y los distintos mecanismos de evaluación financiera que existen efectivamente, todo eso, y la fragilidad financiera argentina heredada de los distintos ciclos de deuda, de la dictadura, del menemismo, después del macrismo, tenemos un montón de fenómenos que van por la cuenta capital del balance de pagos, pero digamos, del lado de la cuenta corriente tenemos también el problema de las importaciones. Todo eso llevó a un freno de la actividad, y cuando se frenó la actividad se hizo mucho más patente el problema estructural existente. Entonces, detrás de eso, me parece que obviamente uno puede pedirle algo al 2006 de dense cuenta de que el crecimiento de la economía se va a frenar, o dense cuenta de que este aumento, durante el gobierno de Néstor Kirchner, de cada 10 empleos que se creaban, eran 11 en blanco y se destruía uno en negro. Ese fenómeno
Cuando estás en el medio de eso, no te vas a poder pensar, che, por ahí esto se frena en algún momento. Ahora, por eso siempre las ideas llegan después. Lo cierto es que eso ya está operando sobre una estructura productiva mucho más desigual, mucho más desequilibrada, con mucha más inestabilidad. De hecho, durante el gobierno de Néstor Kirchner se lanza el Plan Familias, que es el primero que reconoce el estatuto de inempleabilidad de gran parte de la población. Y es el gobierno de Néstor Kirchner el que le da a las organizaciones sociales un ministerio que históricamente había estado en manos de la Iglesia Católica, les da este ministerio como forma de articulación política, porque lo que está claro es que no solamente hace falta que haga ya política para ciertos sectores, sino que tiene que llegar a esa gente. Que el Estado había perdido el contacto y las organizaciones son necesarias para eso. Y durante toda la década lo que es un proceso de institucionalización de esas políticas y darle ANSES a determinadas políticas como la asignación por hijo, lo que hace es institucionalizarlo, sacarlo de la órbita de las relaciones intermediadas por las organizaciones a la de la relación del ciudadano con la oficina del Estado, donde recibe sus derechos, sus beneficios. Nicolás, muy interesante esta discusión, creo que hay que profundizarla y si vos disponés de tiempo en algún momento lo vamos a llevar acá adelante en el piso. Seguro, cuando retorne Amado. Es un intercambio necesario. Buenísimo. Nico, una última pregunta. Pensando a futuro, tenemos el gobierno actual logró, digamos, imponer entre los más jóvenes un relato que es el de transformar los trabajadores precarizados en emprendedores, ¿no? Es decir, no sos un trabajador precarizado, sino que sos un emprendedor, trabajas cuando querés, disponés de tu propio tiempo, haces con la plata lo que querés, no importa los aportes jubilatorios, eso es todo muy lejano. ¿Qué te parece que puede pasar cuando eso que era un proyecto a futuro lleno de esperanza se transforma en lo que estamos viviendo actualmente, es decir, un aumento de una disminución de los ingresos indirectos, es decir, caída de los subsidios al transporte, caída de los subsidios a la energía, y una consecuente caída en el poder adquisitivo de esos trabajadores precarizados llamados emprendedores. ¿Te parece que de acá a 1 año, 2 años o a las próximas elecciones, ¿qué puede llegar a pasar con ese electorado que en gran parte fue el que más apoyó el sueño libertario, digamos? Bueno, ese electorado efectivamente apoyó el sueño libertario porque de otro lado se le venía hablando de defender derechos que nunca tuvieron, o que en realidad que nunca reconocieron como tales, o que no les llegaron, sí. Sí, o que si les llegaron no se dieron cuenta, ¿no? Porque efectivamente hay también parte de eso. Porque los subsidios al transporte sí les llegaban, sí. Y un montón de otras cosas sí llegan, pero bueno, también tiene que ver con cómo se construye la cuestión más comunicacional respecto de eso. Ahora, ese discurso del emprendedurismo, ese discurso de que somos empresarios de nosotros mismos, es un discurso que ya está presente en los planes sociales de la Rúa. Ya, digamos, de la Rúa hace una reforma de los planes sociales que venían de los planes Trabajar de Menem, que tenían más que ver con una lógica de capacitación laboral, hacia un lanzamiento como para planes sociales para lanzar el emprendedurismo, hay un crecimiento, por ejemplo, del microcrédito, tipo de políticas para donde el Estado te dé plata para que vos hagas te ayude a ser un emprendedor. Eso está potenciado hoy mundialmente, obviamente por las facilidades que implica ser emprendedor en términos de las redes sociales y las estrategias de marketing, etcétera. Hay un montón de cosas para eso, y el capitalismo en plataformas es un fenómeno, te diría que es hoy la gente que hace economía laboral, no hay fenómeno más estudiado que el capitalismo de plataformas. Yo estoy dirigiendo una tesis de doctorado sobre un becario que está trabajando sobre el capitalismo de plataformas, que es el gran fenómeno que se discute en todo el mundo, no solamente en Argentina. Y está claro que hay una identificación en algunos lugares y en algunos rubros, porque no todo capitalismo de plataformas es eso. Efectivamente vos hablás sobre todo del capitalismo de plataformas vinculado al reparto, al delivery, que son en su mayoría trabajadores jóvenes, trabajadores que nunca tuvieron esa relación, no son el despedido de la empresa que se pone a manejar un auto. Pongamos el nombre propio. Uber tiene más que ver con trabajadores que que por ahí tuvieron un trabajo formal, y rápido pedido ya son pibes que se compran la bici y están tratando
Uber tiene más que ver con los 90, con los despedidos de YPF que se ponían un remis. O un kiosco. Es la cancha de pádel sobre ruedas. Que efectivamente que los pibes de Rappi, que es su primer empleo. Sí, tenés, por eso, y en cada lugar hay diferentes formas, hay de todo. O sea, Uber también tiene gente que alquile, hay de todo en todos lados, pero en líneas generales, si hablamos de ese grupo particular, hay muchos trabajos muy interesantes que trabajan sobre esos trabajadores y cómo se conforman incluso comunitariamente y cómo incluso algunos intentos que hubo de esos trabajadores de organizarse sindicalmente, lo cual nunca fue fácil, pero algunos intentos ha habido de organizarse sindicalmente para negociar condiciones de trabajo con la empresa. Efectivamente hay un grupo social que se pone, que celebra esta flexibilidad que implica trabajar cuando vos querés, pero y que por ahí no se reconoce como precarizada, o por lo menos el discurso plantea vos no sos precarizado, y tenés también efectivamente la realidad social de muchos que dicen, no, esto es un trabajo que pedaleo para poder llegar a fin de mes, pero que si pudiera tener un trabajo formal lo tendría, y este trabajo me parece que ahí lo que hay que hacer es pensar cómo esos trabajadores en realidad están viendo cómo esos trabajadores entienden las categorías con las que nosotros hablamos. Y esas categorías de derecho social, jubilación, ¿qué es lo que entienden por eso? Y si efectivamente lo ven como algo que siempre fue lejano, entonces es obvio que no los vas a conmover diciendo que este gobierno te va a sacar lo que nunca tuviste. Está claro que lo que hay que pensar es por qué esos trabajadores tienen esa lógica, de qué manera el Estado puede intervenir para mejorar sus condiciones de trabajo. No espero nada de este gobierno, pero bueno, por ahí de otros gobiernos podría que efectivamente sí haya algún tipo de... en España hubo hace poco una regulación, en varios países ha habido discusiones, en todos los países está discutiendo las condiciones de trabajo de plataformas y si esas relaciones son relaciones de dependencia encubierta. Todo eso se está discutiendo en todos lados. No es un fenómeno solo nuestro, se discute en todos lados, sobre todo es un fenómeno básicamente urbano, donde se discute en las ciudades, hay proyectos de investigación que trabajan cómo pasa eso en ciudades pequeñas también. Entonces, es un tema es un tema del cual recién vamos a arribar a respuestas dentro de un tiempo, porque como dije hace un rato, las ideas suelen llegar tarde respecto de los hechos, siempre llegan tarde las ideas, y esto es un fenómeno relativamente reciente. Bueno, Nicolás, te agradecemos muchísimo. Un tema apasionante, queda abierta la posibilidad de que nos encontremos en piso y sigamos discutiéndolo, porque creo que cuando venga Amado. Estratégico. Te mandamos un abrazo muy grande, Nicolás. Abrazo grande, muy buen fin de semana para todos. Muy amable, gracias por la nota, Nicolás. Gracias. Bueno, muy interesante. Sí, la verdad es una que sí. discusión Mencionaba que Nicolás las regulaciones que había en otros países respecto a los trabajadores plataforma, efectivamente, España, Inglaterra también. Sí, porque, un tema interesante. Por eso, de todas maneras, cuando vos analizás la aparición de fenómenos como el de Milei, yo creo que este fenómeno de transformación en el mercado de trabajo está, la pérdida de derechos que uno suponía existentes está, pero también está la defraudación de los gobiernos de Junto por el Cambio y el Frente de Todos como base material para la construcción del desencanto. Y Después ahora me voy a hacer espacio yo arte mismo, porque por favor, un tango. Me parece muy bien. Recordemos que hoy a las 2 juegan una Chicago. Ahí a las 2 juega Chicago, tengo a mi hijito que va a ir a la cancha, así que vamos a escuchar un tango instrumental, es decir, no va a haber voz, pero se llama 9 de julio, de José Luis Padula, y en la interpretación grabado 2023 del Cuarteto Re de tango. Vamos con 9 de julio. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad
siempre. Cualquier cosa, Nicolás. Acá está con Nicolás Botkin. Tenemos algunos temitas que son de actualidad. Algo mencionamos, Artemio, recién lo mencionaste recién. No, vos. me parece interesante la noticia, más allá de lo puntual, obviamente es dentro de la UBA, pero es como un anticipo, yo creo que es un indicador sobre la vitalidad de un espacio político o no. En general, el kirchnerismo tuvo una muy buena elección en la UBA. Nombro algunos episodios. Se ganó el centro y mayoría en arquitectura, centro y mayoría en exactas, centro y mayoría en ciencias sociales, centro y mayoría en filosofía. Se metió un consejero en Derecho, lo que no es poco, porque es una facultad, podemos llamarla adversa. Gran elección. Ay. Un consejero en Psicología y uno en Medicina. Por lo tanto, esto es un indicador discreto, como todos, acerca de la vitalidad de un espacio político que, como bien señalaba Rinco, una y otra vez sistemáticamente se lo da por concluido. Bueno, como aparentemente claro. En la UBA es Lázaro prácticamente. Es Lázaro. No, y además hay algo interesante que pasa que ocurre con los radicales y con la derecha más clara como el PRO, que es que han ido entregando a lo largo de los años sus banderas, tuvieron la cortesía de entregar sus banderas al kirchnerismo. Ocurrió con el radicalismo a partir del 2003, claro. Que le entregó amablemente al kirchnerismo la bandera de la defensa de los derechos humanos. Claro. Cosa que nunca entendí. ¿Por qué, digamos, el partido del juicio a las juntas, el partido que canonizó a Strasera, digamos, ese partido entregó a la bandera nacional Néstor, y popular. Exactamente, la defensa de los derechos humanos, y cruzó del otro lado de la calle diciendo que el kirchnerismo agraviaba a las Fuerzas Armadas, que había que olvidar viejos. Era una cosa delirante, sí, pero al contrario, tenía mucho para decir el radicalismo. Por ejemplo, destacar que fue el radicalismo que impuso el juicio a las juntas, etcétera, etcétera, y sin embargo le entregó eso. Bueno, pasó lo mismo con el feminismo. El feminismo pasó a ser un tema kirchnerista. Es más, de este lado de la grieta también hay una parte del peronismo que hoy nos explica que perdimos las elecciones porque nos pasamos 3 pueblos por el lenguaje inclusivo, porque la gente es así, ¿viste? La gente es súper sensible, es más sensible al lenguaje inclusivo que al bolsillo. Es gente muy sofisticada, ¿no? Sí, totalmente. Y ahora pareciera que está pasando esto, creo yo, con la universidad. Es decir, tenés al radicalismo que históricamente, a través de Franja Morada, ha tenido un bastión en la universidad pública, que ahora con esta cosa, este nuevo truco de darle a Milei las herramientas para poder gobernar, no lo digo yo, lo dice mi gran amigo Rodrigo de Loredo, que aprovecho para saludar, y la plana mayor de la UCR, diciendo, bueno, es lo que la gente votó, nosotros le entregamos la gente te votó a vos con otro programa, con lo cual no tenés que entregar absolutamente nada, tenés que ser oposición. Bueno, eso le está costando a mi gran amiga Margarita Stolbizer, que aprovecho para saludar, que fue insultada. ¿Qué amigos que tenés? Tengo muy grandes amigos. Hermosos. Para no tomar un vino rosado fresquito la noche. Y hablar del problema del peronismo. Margarita Stolbizer pasó por la marcha de los jubilados y fue calurosamente insultada, y se tuvo que ir. Claro, Stolbizer que considera que se le puede votar todo al gobierno y por otro lado ser oposición. Y no, si no sos oposición en el Congreso, sos oficialismo. Lamentablemente es así. Con lo cual creo que hay una posibilidad para el kirchnerismo
de también hacerse cargo de la universidad pública, la defensa de la universidad pública, como se ha hecho cargo de la defensa de los derechos humanos y del feminismo. Lo que no quiere decir que las feministas son kirchneristas, por supuesto que no, pero quiero decir, como movimiento, como espacio político, es el que más ha ahondado en esas políticas. Por eso me causa mucha gracia escuchar a los radicales en el Congreso hablar de el sexo en Los Ángeles, cuando de lo que se trata es qué votás frente a los proyectos desquiciados del sí, discursivamente se oponen, pero luego convalidan. Es una posición extravagante. Pueden tener alguna encuesta que les dice vamos a decir la gran Lustó. De todas maneras, el kirchnerismo sí, yo creo que es una base para un recomienzo de la experiencia política que... Vos hablas del radicalismo, pero el peronismo sufrió una trayectoria bastante similar. Yo te diría... Lo que siempre decís vos, hasta Néstor, el peronismo era eso. Si no hubiera aparecido Néstor y Cristina, no solo estaríamos hablando de la UCR, que es muy pertinente lo que señalás. Y bueno, es cierto, porque el kirchnerismo sentó un mojón en esa perspectiva. Ahora está muy de moda la discusión entre progresismo, si es peronismo, si es kirchnerismo, si es progresismo. La verdad que en eso Néstor fue taxativo. Desde el punto de vista conceptual y organizativo, el kirchnerismo no es un progresismo. No. Pero desde el punto de vista de la gestión, el kirchnerismo es el progresismo realmente existente. Llevó adelante la agenda que el progresismo planteó a la sociedad, los derechos de tercera generación, está el tema del matrimonio igualitario. Bueno, sí, por supuesto. Que era parte de la agenda del progresismo, pero que no se materializaba. La materializó un movimiento que conceptualmente, organizativamente, filosóficamente, históricamente, no es un progresismo. Lo mismo le pasó a Perón inauguralmente. Bueno, la crítica a Perón, que bueno, pero todas estas leyes eran de Palacio. Pero la puso la llevó a cabo. Pero la gran lección es eso. Todas las leyes eran de Palacios y Palacio era opositor. Exactamente. Bueno, un poco de eso hay en la polémica progresismo-kirchnerismo. Es una polémica totalmente extemporánea que no lleva a nada, pero un poco lo que decís vos. Si el peronismo no hubiera tenido a Néstor y Cristina, estaría en una condición tanta o más precariedad que el radicalismo en términos de representación política. O sea, yo creo que sería una especie de sumatoria de experiencias provinciales y locales. No habría perdido el plexo nacional. Reconstruirlo es el gran desafío. Más parecido a Schiaretti, digamos, una cosa. Experiencias como una especie de partidos provinciales que se adjudican una identidad que, bueno, a nivel nacional se diluye. A mí lo que me encanta. Bueno, al radicalismo le pasa eso, no tiene una figura nacional todavía potente. Se ofrecen varios, pero hay que ver. A mí lo que me encanta del peronismo post a post, libre de gluten y de kirchnerismo, es que se presenta esto de decir, yo no tengo nada, no tengo una molécula de progresismo, soy el peronismo del general. Sí. Pues el primer peronismo fue un peronismo generoso en un montón de iniciativas, incluyendo, como vos bien decís, iniciativas que podríamos calificar de progresistas, porque avanzó con el aguinaldo, con las vacaciones pagas, con el fuero laboral, pero también con la patria potestad compartida, con el divorcio vinculado. Que uno podría decir, no era la agenda de la gente. El voto de la mujer. El voto de la mujer. La política de cuidado. Evita era el corazón, era el palpitar. Bueno, ¿cuánto fue? Pero también era una cabeza estratégica que definía políticas que hoy son modernas. ¿Cuánto fue cuestionada Evita de distintos polos, de distintas dimensiones, por no ser nominalmente feminista? Así es. Nominalmente adrede, y creo que ahí está, ¿no? La política es la que se efectiviza, o lo mismo con las leyes de Palacio. Pero la decisión política es que también calar un profundo en eso. Cuando se habla del financiamiento de los derechos como si hubiesen descubierto la piedra filosofal de Harry Potter, pero claro, amigo, que los derechos se financian. Obvio. Es el principal argumento del Estado liberal de derecho, a través de los impuestos, entonces el financiamiento de los derechos de las tareas de cuidado, el financiamiento de los planes sociales, el financiamiento de las exenciones impositivas a las grandes empresas, parten siempre de un mismo lugar, y por supuesto que no son gratuitos. Entonces es una decisión política también concretar y hacer efectivo determinados derechos. Así es. Lo gracioso es que el progresismo, las almas de cristal, que siempre me acuerdo de mi gran amigo Libre del Sur, ¿cómo se llamaba? Pelado.
Tumini. Tumini, mi gran amigo Tumini. Prácticamente que nos remite. Se alejó de Néstor al descubrir con asombro que no era Camilo Cienfuegos. Sí, no solo Tumini, pero bueno, hablemos de Tumini. Hablemos de Tumini, que es más fácil. Se aleja, un día descubre que Néstor no era Camilo Cienfuegos, le agarra un patatús, se aleja y termina en los brazos de Ernesto Sanz. De Prat Guy. De Prat Guy. Por eso. Camina por me acuerdo por en Mar del Plata, junto a Prat Guy, explicándonos que Néstor no era realmente de izquierda y lo teníamos al muchacho Prat Guy. Bueno, yo creo que que el peronismo, cuando toma la agenda progresista, enloquece a muchos progresistas. Sí. Entonces, en vez de decir, che, por fin, flaco, llegaste a este lugar que compartimos, rechaza esa agenda que defendió desde un inicio. Es un proceso demencial. Igual frente a lo que tenemos por delante, estas polémicas son bastante menores. Instalar esta polémica ya en sí mismo es una estrategia de perpetuar la perdidosa, diría. No, es una el que instala esta polémica como polémica central ya en sí mismo tiene un proyecto político que habría que desentrañar, pero es diferente. Como dice el Cuervo, en algo raro anda. Esa frase a mí me gustó mucho. En algo raro anda. Pero bueno, el refugio en la doctrina es un viejo recurso de la derecha peronista. Todo el mundo fue corrido por la doctrina en algún momento, en los 70, en los 90 y ahora nuevamente. Pero nos quedamos con la frase de Jauretche. A ver, ¿cuántas de ellas? Cuando todo suena a Perón, suena Perón. Y yo creo que cuando damos cátedra de peronismo explícito, agarrate, Catalina, porque, como dice el Cuervo, algo raro, algo raro anda. Bueno, pero como nos estamos por despedir, ¿sí? Qué palabra tremenda. Miguel Ponte, el secretario de Empleo de Mauricio Macri, diría descomer. Estamos por descomer. Bueno, en los 90 se decía que Estados Unidos se hizo grande con 2 palabras. Está despedido. Eso fue un eslogan propalado desde el Estado. Así que, ¿qué nos puede sorprender este muchacho? Que por lo menos se refugie en una jerga que nadie entiende. Doctora, ¿lo escuchaste a Sturzenegger diciendo que ustedes van a poder, a los empresarios, ustedes van a poder decidir cómo diseñar su propia estrategia? Aparte, me encanta, porque habla. Creo que le llamó a Messi, le llamó Leonardo. Sí. Leonardo. ¿Qué podemos analizar? ¿Qué podemos analizar de todo diseñar su propia estrategia de salida o de despido, y esto está en la reforma laboral, lo van a hacer a través del fondo de cese laboral, o lo que Teddy Karamosian llamaba la mochila argentina. No es nuevo, lo hizo la dictadura con el Estatuto de la Construcción en 1981, y la verdad que no se lograron los resultados propuestos, que fue reducir los márgenes de informalidad, que es el segundo rubro, la construcción. El primero es los trabajadores de casas particulares, pero bueno, básicamente es violar la garantía de la protección contra el despido arbitrario. A veces dicen que no se puede despedir, no estamos hablando de despedir sin causa, que es un acto ilícito, ¿no? Porque no hay causa para que finalice ese contrato, y a vos te sacan la ciudadanía de poder participar a través de una remuneración de tu vivencia, de tu supervivencia. Eso dijo Sturzenegger, no es nuevo tampoco, pero quiero agradecerle acá a muchos de los oyentes. Están los Caroselli que te mandan un beso, está Mario Mataderos de siempre, ahí varios saludando, muchos festejando la música de Artemio, también la tuya, Rinconet, pero más la mía, me parece. Más la tuya, sí, por supuesto, está depende de quién haga está muy aclamada. Sí. Pero no quiero dejar de agradecer a las personas que hacen posible esto, ¿no? Porque mi abuelo decía, ¿querés ver cómo es alguien? Fíjate cómo trata al mozo, por ejemplo. Sí. ¿No? Y es así. No, es así. Entonces vamos a agradecer en la operación a Gustavo Hoffman, en el streaming Alan Martínez, y también a Carlitos Di Mare, que nos está acompañando hoy. En un ratito van a ver cómo, o van a continuar con la programación con los amigos y amigas de Tiempo Argentino, y recordaba la efemérides del día de ayer, el 6 de septiembre de 1930. Creo que es importante esto, ¿no? Sí. Porque es la primera vez que hubo un golpe de Estado en la República Argentina, después de un gobierno de corte nacional y popular, cuyo partido efectivamente abandonó sus banderas. Completamente. Y cómo los apellidos se repiten, porque la famosa acordada de la Corte del 10 de septiembre de 1930 tenía
tenía por procurador a un Larreta también. Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta, que encontró un hueco en el tiempo y se coló. Recordemos que esa acordada del 1930, que le da legitimidad democrática a los golpes de Estado, tuvo un precio, y es que el Uriburu le reconoció a la Corte Suprema el derecho a elegir al presidente de la Corte. Hasta ese momento era el presidente de la República que elegía entre los miembros de la Corte al presidente. A partir de ahí era la propia Corte que elegía. ¿Cómo fue tomando poder el protopoder del Poder Judicial? ¿No? Y además fijémonos que también el golpe de Estado de 1955, 20 días después ya se había modificado toda la integración de la Corte. ¿Cómo la fueron teniendo clara en ese sentido? Necesitaban de ese Poder Judicial. Perdón, recién hablábamos con el amigo Dotkin de cambiar los paradigmas, de iniciativas de largo plazo, profundas, etcétera. No hay una iniciativa más profunda que la Constitución del 49, y fue eliminada, dilapidada de un plumazo por el golpe de Estado, y nunca retomada. Y se convalidó esa derogación de facto con la reforma constitucional de 1994. Pero hablando de efemérides, en eso la experiencia que está llevando adelante La Rioja. Sí, y también López Obrador, hay infinidad de pero La Rioja acá a nivel local, impresionante. Muy importante, porque le acota también la posibilidad de reelección a los... Totalmente, ahí tenemos propuesta de agenda positiva. Pero hablando de efeméride, y antes de irnos, le agradezco a María del Carmen de San Justo, que me dice, hablando de efemérides, hoy es el Día del Montonero. Bueno. Exactamente, aquellos asesinatos en la estación William Morris, si mal no recuerdo, de Ramos. Es un tema la violencia política en Argentina, porque para la derecha esta que gobierna, la violencia empezó con los grupos, las formaciones especiales. Se olvidó de bombardeo en la Plaza de Mayo, por ejemplo. 1970, digo bien, el 7 de septiembre, a ver si me corrigen, o 1971. Bueno, chao, era ¿Vos decís para el Día del Montonero? Sí, supongo que debe ser lo del año. Yo creo debe ser 70, porque es muy rápidamente. Es muy previo. Es previo a... Pero bueno, ese es un capítulo de... tabú en nuestra historia, también en nuestro propio espacio. Sí, y hay mucho trabajo académico, muy bueno. Que obviamente no se da a conocer como debiera, y que nosotros, si podemos, vamos a instalar la discusión en esa dirección, porque si no, la palabra sobre lo acontecido en los años 70 va a estar en boca de los enfrentes, y los que hoy gobiernan, y eso sería primero falso, y después muy empobrecedor, sobre todo para la generación nueva, que tienen que observar qué es lo que sucedió en realidad. Es el relato de de jóvenes que un día tomaron las armas, porque eran sanguinarios y violentos, sino que había 18 años. Pero es un capítulo que merece un tratamiento especial, y prometemos que lo vamos a hacer. Bien. Y bueno, muy bueno el recordatorio de los... Muy bueno el recordatorio de María del Carmen de San Justo. Antes de irnos con la primavera de La Mancha de Rolando, voy a meter el verdadero tema polémico del programa: ¿team verano, team invierno? Eso ya. Complicado, yo diría team primavera. Bueno, team primavera, porque el frío es gorila. Es gorila, así que nos vamos con La Mancha Rolando. Quédense acá con los amigos de Tiempo Argentino, la primavera. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.